Realmente el fútbol tiene el movimiento de mercado, con la excepción de Nueva Concepción, que subió, y Comunicaciones, que no ha dado ni ha dicho esta boca es mía, pero los otros 10 más o menos, incluso Sololá en las últimas horas, dando a conocer pues, la incorporación del colombiano Duvier Riascos, que ya la mayoría lo conoce, sobre todo por su militancia en el fútbol mexicano y particularmente con el equipo de los Cholos de Tijuana. Pero por el orden, ¿consideras, José Pablo, al saludarte, que así como lo dice el titular, a nivel de nombres y de contrataciones, el bombazo lo dio Municipal? Ya incluso este jueves van a venir y el próximo viernes se les va a presentar en conferencia de prensa. Me refiero al técnico que fue extraordinario goleador, José Saturnino Cardoso, y al mismo tiempo la persona de Miguel Ángel Denis Torres, que es el preparador físico, también paraguayo, como el director técnico. Así que no sé si coincidimos que eso, al margen de nombres de jugadores, sea lo más impactante por la trayectoria como jugador que ha dejado ya escrita José Saturnino. Gusto saludarte siempre. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos. Sí, realmente es la contratación pues, de mayor renombre, me atrevería a decirlo de esa forma, porque no como técnico, pero sí como jugador, tiene un palmarés muy amplio, un nombre reconocido, ha estado en otras realidades futbolísticas pues que son de mayor nivel y exigencia que la que tiene el fútbol guatemalteco. Entonces, por mucho, Gustavo, Saturnino Cardoso es el nombre que está sonando, el que tiene muchos aficionados emocionados o ilusionados por la figura que él representa, pero hay que hacer conciencia, como bien se los hemos apuntado en reiteradas ocasiones, de que una cosa es yo tener un nombre y otra cosa es ser bueno en la materia, ¿verdad? Porque se ha visto ya en varias ocasiones en las que una cosa es un jugador y otra cosa es ya la historia como técnico, ¿verdad? Son, aunque van interrelacionados o parece muy similar y demás, no es lo mismo, o sea, no a todos se les da realmente el poder ser buenos técnicos o lo mismo que fueron como jugadores. Yo lo platicaba la vez pasada precisamente con su persona de lo de Maradona, ¿verdad? Un espectacular jugador, pero como técnico, Gustavo, o sea, daba risa, uno en algún momento pues se alegraba de sus reacciones, de su forma de ser, polémico o peculiar o como lo quiera ver, pero, pero que haya tenido los éxitos que tuvo como jugador de fútbol, no, o sea, realmente eso no sucedió, eso no pasó y es como lo más normal, lo más frecuente en ese mundo. Entonces creo que no hay que como que ilusionarse mucho tampoco, o sino darle el beneficio de la duda primero y después ya poder hablar en base a su trabajo, o sea, en base a lo que él mismo haya forjado. Y creo que también la llegada, Gustavo, del preparador físico, pues es precisamente porque es una persona de la confianza a él, ¿verdad? Y que va a estar al nivel o a su talla. En cierta forma lo entiendo, porque pues uno se siente cómodo con sus herramientas, con sus artefactos, con sus utensilios, o sea, es como un profesional con una computadora, ¿verdad? Muchas veces le piden, mire, sí, pero yo trabajo con mi propia computadora porque es la que yo conozco, porque yo es la que yo ya sé y demás, ¿verdad? Entonces, pues para hacer como una pequeña analogía, yo así lo veo, enhorabuena realmente que estén llegando este tipo de profesionales a nuestro fútbol de Guatemala, pero reitero, tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones o perder la razón, ¿verdad? Creo que siempre hay que ser lo más analíticos posibles y conscientes y basarse en el trabajo. Ya hasta que no empiece el torneo y no empecemos a ver pues el resultado final, no hablar de más o ilusionarse más porque podría ser una decepción muy grande, Gustavo. Y hablando en consonancia con lo que acabas de mencionar, de que con el preparador físico alguien de su confianza, ¿crees que eso también sea una buena ruta por la que han decidido transitar los directivos de Malacateco al contratar a Matías Tatangelo y a otros dos argentinos que han venido trabajando con él en varios equipos, uno para preparador físico y también lo que corresponde a ser el asistente y preparador de arqueros, o sea, un trío argentino ahí como dúo paraguayo municipal? Sí, yo pienso que sí, Gustavo, porque ese tipo de puestos vienen a traer cosas nuevas muchas veces a nuestro fútbol. O sea, a pesar que la medicina es universal, se podría
decir o catalogar de esa forma, pero siempre tienen formas de trabajar distintas o en el caso del fútbol de poder observar con otro tipo de herramientas, otro tipo de trabajos, de recuperaciones y demás que al final se van a basar en el mismo resultado final que se puede obtener aquí, ¿verdad? Pero el traer ese tipo de profesionales a nuestro fútbol, de cierta manera creo yo que pueden llegar a enriquecer algunas falencias que pueda tener nuestro fútbol o optimizar con lo poco que pueda llegar a ver, pero con conocimientos poder compensarlo y ser en pro o en beneficio del fútbol de Guatemala. ¿Cómo calificas que la nueva concepción prácticamente no ha dicho absolutamente nada de incorporaciones en esencia? Y ya Sololá se movió primero ratificando a su técnico Marvin Hernández, después apareció ya como contratación Gerardo Arias, que al llegar a Sololá va a llenar ya cupo en 11 equipos, o sea, como que fuera un jugador para cada posición en un equipo, un 11. También un uruguayo que no se conoce por estos lares, que es Joaquín Noy. Después dan una media docena de nombres, el más conocido tal vez es Edwin Chacón, aparte de Chinchilla, pero mueven el mercado también con lo que mencionaba hace unos momentos, lo de Duvier Riascos, que ya el 26 de este mes cumplirá 35 años, pero que tiene una dilatada carrera, incluso hablando de número de equipos, el cuadro de Sololá va a ser su equipo número 18 desde que inició su carrera en su natal Colombia. Interesante, Gustavo, realmente. Lo de Santa Lucía, creo que se le han ido jugadores muy importantes, piezas claves realmente que estuvieron en el pilar del proyecto y que fueron fundamentales. También sí hay que hacer la aclaración de que se ha ido reforzando, pero muy, muy lento y no sé si de la misma calidad los jugadores con las que se fueron, ¿verdad? Los jugadores que se fueron, pero de entrada... Pero mira, disculpa la interrupción. Yo te mencionaba la diferencia entre los dos ascendidos, Nueva Concepción, que no ha dicho nada, y Sololá, que ahora ya mueve tantos nombres. O sea, todavía no te había mencionado para nada al campeón. Ah, sí, sí, sí. De la Nueva Concepción, Gustavo, yo creo que tiene que reforzarse. Tiene que reforzarse indiscutiblemente porque para usted no me va a dejar mentir que con lo que observamos o con lo que pudimos ver en ese partido para el ascenso, pues yo creo que le hace falta. O sea, le ayudaba o le funcionó para el nivel de la primera división, pero indiscutiblemente que en Liga Nacional es otro nivel, es otra exigencia, ¿verdad? Caso distinto a lo que está haciendo Sololá, que Sololá creo que la va a tener más difícil, porque no solo tiene que reforzarse, sino que tiene que hacer mejoras en su estadio, y que sabemos que muchas veces es difícil poder conseguir ese financiamiento si queremos que los proyectos funcionen, ¿verdad? Porque también se da muchas veces de que se refuerzan, eh, hacen todo lo posible, pueden hacer mejoras y demás, y luego al mitad del torneo o inclusive antes, pues, ya no tengo cómo pagarle a los jugadores y empiezo a caer en laudos y demás porque me comprometía más de lo que realmente me está ingresando, ¿verdad? Entonces hay que ser muy, muy, muy claros en eso. Creo que no se tiene que dejar ganar por la euforia, por la emoción, porque es Liga Nacional y demás, sino también por la parte real. Desde ya deberían estar trabajando con el tema de los patrocinios y ver de qué manera puedo mejorar o inclusive cobrar más a los que yo ya tengo, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, bueno, mi equipo estaba en primera división que ahora en Liga Nacional, Gustavo, hasta por el tema de que televisan los partidos, pues yo creo que podrían aumentarle el precio a los patrocinadores que ya tienen, ¿verdad? Por ese factor y la importancia y la relevancia de estar en la máxima categoría de nuestro fútbol nacional. Sí, ese es un factor. Tener por seguro que es ser de las prioridades de los dirigentes de los equipos con todos sus patrocinadores y particularmente cuando se tiene acceso ya a alguna de las telefónicas que transmite, porque es evidente que la televisión abierta desarrolla otro tipo de política. Ahora sí, por ejemplo, Antigua. Antigua lo vimos con aquellas penurias. Yo me recuerdo que lo mencionaste durante varias fechas. ¿Quién se iba a imaginar
peleando el descenso antiguo. Eso te lo tengo como grabado, tu frase que utilizaste ahí, porque la situación en la tabla le fue metiendo al equipo antigüeño 10º, 9º, a veces 11º, etcétera, y finalmente escapó. ¿Y en qué forma lo hizo? Y ahora, pues justamente reforzándose con algunos elementos del campeón, partiendo del arquero Braulio Linares para seguir también con el defensa Santos Crisanto y Romario da Silva, de los más conocidos por lo titular que fueron y columna vertebral del equipo de Mario Acevedo. Pues mientras, como ya comenzabas a apuntar el cuadro, incluso ha llegado Minor Pop, que lo viste, te recordarás, el elemento fue capitán en Quiché, es una de las nuevas incorporaciones también de Santa Lucía, pero Antigua sí mueve el mercado con esos nombres, como que dice, fueron campeones con ellos. Pues tratemos de que aquí, con el manejo de Roberto Montoya, pues hagan resurgir Antigua, aparte de otros como el mexicano Olvera, que definitivamente no es muy conocido por estos lares, pero sí del técnico, y en sí esa imagen de querer volver, de querer resurgir, de querer volver a ser el protagonista que fue el equipo de Antigua, al extremo de ganar hasta 4 campeonatos. Sí, así es, Gustavo. Es que creo que está en la obligación, más que nada por el nombre que tiene, ¿verdad? Que ya lo ha trazado a lo largo de los últimos años con buenos resultados que le han llevado a los 4 campeonatos, que tiene muy cerca de alcanzar inclusive a un histórico como el equipo de Shela en poco tiempo, realmente muy, muy poco tiempo de estar en Liga Nacional el equipo de Antigua, pero creo que sí, era vital e importante el hecho de que se reforzara correctamente el equipo de Antigua. Pues creo que finalmente se decidió por lo más fácil, ¿verdad? Que es darse cuenta de que, bueno, estos son los jugadores pieza o claves del equipo de Santa Lucía que quedó campeón, a estos me traigo. Y finalmente eso es lo que está realizando el equipo de Antigua, que con todo y todo, Gustavo, me da la sensación que ya no es el mismo Antigua de un par de años atrás, que tenía esas planillas tan altas, tan grandes en cuanto a costos y demás, porque pienso que ha venido de más a menos en cuanto a presupuestos, en cuanto a costos, a tal punto que el torneo pasado, pues creo que se le fueron todavía los pocos claves que le quedaban y por poco les cuesta hasta el descenso. O sea, ahora creo que no van a reducir, sino al contrario, van a aumentar un poquito más, pero no lo van a llegar hasta esas planillas tan altas que tenían en su momento Mauricio Tape, que lo hicieron ser campeón con el equipo de Antigua GFC. Es interesante, hay que ver de qué manera se refuerza el equipo de Santa Lucía con Sumalguapa, como bien se los apuntaba, con Juan David Osorio, que es uno de los jugadores que ingresa, que por ahí podría aportar. Lo de Kenner Lemus, Gustavo, también otro jugador que llega al equipo antigüeño. En la portería va a estar Luis Morán. No es como de los más conocidos. Que era de Antigua también, como que Antigua le da a unos y el otro le quita a los otros. Sí, eso está curioso, está interesante, pero con todo y todo, a mí la sensación que me da es de que quien sale ganando aquí es Antigua. O sea, esa es la sensación así que me da, no es por demeritar o hacer de menos a nadie, pero es como el análisis que he estado haciendo en base a nombres y más que nombres, rendimiento, ¿verdad? Como usted bien lo apuntaba, lo de Minor Pop, que no estuvo tan mal en Malacateco, pero tampoco fue la mejor versión que hemos podido observar de él. Creo que ahora tendrá una nueva oportunidad en Liga Nacional con el equipo campeón. En el caso de Santa Lucía, podría ser una buena pieza para el equipo campeón, pero no lo vamos a negar, Gustavo. O sea, con todo y todo, creo que a Santa Lucía aún le falta por lo menos tener un par de piezas más que sean claves de un buen nivel para que puedan balancear otra vez el equipo y hacer una digna participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que ahí van a tener que participar. Y lo de la gente de Achuapa te llama la atención, el hecho que incluso ahí haya decidido, me enteré de excelente fuente, que Aurora fue el primero en apalabrar a quien trajo a Guatemala, en el caso de Omar López, que después de fue a Zacachizos, pero es evidente al aceptar la oferta cebollera que pues pretende, así como lo hizo en Costa Rica con el Jicaral, es evidente que Omar, que ya lo conocimos ahí en Chiquimula, el mexicano, pues a ser definitivamente integrante de un equipo de Liga Nacional y no uno de primera.
Y hablando de mexicanos, pues también tiene su nombre, y por encima desde luego de Omar, Javier el Chuletita Orozco, que encabeza la proyección de Shela, buscando también los Chivos resurgir, y Achuapa con ellos y con los que ha contratado, pues evitar problemas como los que tuvo de salvarse en la última jornada. Sí, Achuapa está intentando arrancar bien, Gustavo, el proyecto, o sea, de entrada armarlo de la mejor manera posible para no tener que estar ya haciendo cambios o modificaciones en el camino, ya cuando están casi que ahogados, ¿verdad? Con aquella presión, incluso ahí juega mucho la desesperación, me atrevo yo a decir en algún momento, porque es una ruleta rusa, o sea, así como les puede funcionar, pues les puede fallar, cada punto es vital, y usted ya observó lo que sucedió con Sanárate, ¿para qué le cuento? Sí, empezaron a hacer bien las cosas, pero ya cuando estaba muy, muy tarde realmente la situación, y no pudieron con todo y el esfuerzo, sacrificio y más, lograr rescatar la categoría. Pero es interesante, creo que traen a un buen técnico, por lo menos a Gustavo Machaín, ya un cierto recorrido y trayectoria, no lo observamos nada bien, para serle sincero, en el equipo de Xelajú, pero en la vida a veces es de oportunidades, y ahora con un proyecto distinto, con menos presión, me atrevería yo a decirlo, porque la afición de Xela es muy dura, es bastante dura. Creo que en Achuapa no va a tener tanto esa presión, pues es uno de los nombres llamativos. Walter García también, de los que van a incorporar. Lo de Omar López, como usted bien lo apuntaba, que podría ser uno de los jugadores claves en este equipo de Achuapa. Rigoberto Hernández también, ex Sansare y Sacachispas, que viene al equipo de Achuapa. Lo de Marco Rivas, que es otro de los jugadores, es otro de los refuerzos para este equipo de Achuapa, para precisamente en la media cancha poderla reforzar de la mejor manera. Lo de Cristian Sosa, también son los nombres hasta el momento que están sonando, que son llamativos y demás para este equipo cebollero, que va a tener una pues pretensión de por lo menos permanecer nuevamente en Liga Nacional por otra temporada más. Eso es importante, eso es clave, Gustavo, y hay que hablar de ello. También comentarles un poquito de lo de Shela, que creo que se está intentando reforzar con todo y todo. Pues lo de Chuletita es llamativo por el nombre, trayectoria y demás, pero un jugador no hace la diferencia, Gustavo. O sea, hay que hacer un proyecto, un bloque, un muy buen bloque, y aún no, pienso yo que aún le falta a este equipo de Shela traer o formar un aún mejor bloque. No estoy diciendo que sea malo, pero para las altas pretensiones que tiene el equipo de Shela, pues en algún momento se pueden quedar cortos. Y volviendo un poco con el equipo campeón, porque ese sí ya lo conocimos, estuvo con Marquense, la verdad que por cuestión creo yo económica ya no continuó ahí, lo tomó Zarate, ahí salió como se dice tablas, o sea que le cumplieron, pero él cumplió en el campo. Me refiero al venezolano Charles Martínez, que sería el potencial sustituto de Ángel Porras, que pasó a Municipal. ¿Qué te parece esa incorporación del venezolano como un potencial artillero para el campeón? No, bueno, realmente, porque es que lo demostró en el torneo pasado. Gustavo tiene gol, y al final eso es importante. O sea, que no esté en un equipo grande, llamémoslo así, o histórico, no significa que no sea bueno. O sea, creo que podría ser una muy buena oportunidad al estar en el equipo nada más y nada menos campeón, que va a tener esa participación internacional. Así que yo lo veo con buenos ojos, porque indiscutiblemente hay que reforzarse correctamente luego de los jugadores claves o piezas importantes que les quitó y que se pasaron al equipo de Antigua, y no hay que dejar para nada el gol. Que en Santa Lucía, Gustavo, usted no me va a dejar mentir, Santa Lucía no tenía mucho gol, pero el orden y demás fue una de las fortalezas principales para poder salir campeón. Sí, el gol se destapó con Cobán y se terminó de destapar con Comunicación, ¿verdad? Porque seis goles en los dos partidos de la final, pues es una cuota realmente que terminó explotando justamente en el cierre del campeonato y cierre de la batalla que ya estaba perdiendo incluso con el cuadro blanco en el estadio Mateo Flores. Hablando de eso, y para cerrar la parte doméstica, porque vamos a tocar otro de equipo blanco como el Real Madrid con su nuevo técnico, ¿te parece normal que a esta altura que estamos platicando martes y estrenando mes, estrenando junio,
Comunicaciones todavía esté en un mutis absoluto de no decir qué tenemos, qué no tenemos, qué vamos a hacer. Sí, me llama la atención, Gustavo, porque creo que ya pasó un tiempo prudencial, por lo menos para empezar a decir o a mencionar la salida más importante, digámoslo así, que en este caso es la del técnico, ¿verdad? Empezando por ahí, luego ya podríamos hacerse un mejor análisis puntual de quién va a venir o incluso de qué jugadores podrían salirse y demás, pero no han dicho absolutamente nada. Curioso, peculiar, el tiempo sigue pasando, pero por lo aparatoso, lo duro, lo complicado que fue la derrota, yo creo que la afición sí merecía pues una, no tan pronta, tampoco del día siguiente, pero tampoco tan larga espera, ¿verdad? De qué modificaciones o qué cambios puede hacer el equipo crema. Y lo último, ¿te sorprende Ancelotti después que casi no se había mencionado en la serie de nombres que surgieron ahí al conocerse que Zidane ya no continuaba y que ahora Carleto hará una segunda etapa con el Real? Pues la verdad es que me sorprende porque no lo mencionaba, o sea, no se pensaba, pero ya viéndolo bien, pues es un conocido, conoce el camerino, conoce la institución y demás, entonces es importante indiscutiblemente y creo que por eso lo traen, ¿verdad? Tampoco es como que haya mucho tiempo para poder pensar en hacer cambios y demás. Sabemos también las complicaciones económicas por las cuales está pasando el equipo del Real Madrid, tomando en cuenta la inversión tan fuerte y tan grande que se metieron de remodelar su estadio. Sabemos que eso no es para nada barato, Gustavo. Además que no sabemos si nos va a dar pues alguna contratación bomba, porque pueden traer al técnico que quieran, pero creo que algunos jugadores van a tener que modificarlos o van a tener que reforzarlos de mejor manera en la base que ya tiene el equipo de Real Madrid, porque para un equipo tan histórico, la inversión tan fuerte que se tiene y demás, no ganar absolutamente nada en una temporada, Gustavo, es terrible. O sea, realmente creo yo que podríamos catalogarlo incluso de fracaso, porque no es normal que se queden sin copa, sin liga y sin absolutamente nada. Bueno, pues realmente siempre es agradable ahí compartir y desde luego que con toda la gente que nos acompaña en el día a día acá en Contacto Deportivo, así que ahí sí que hasta mañana. No, muchas gracias, Gustavo. Igualmente la invitación para que no se pierdan los videos de Contacto Deportivo y por supuesto ese seguimiento, análisis y demás que vamos a tener ya de cara al partido o los partidos, porque van a ser dos de selección.